Bienvenidos a un tutorial One para cursos virtuales. En este tutorial vamos a ver cómo se hacen histogramas. Vamos a empezar con una variable que es discreta, es decir, una variable que no acepta decimales. Lo primero que se hizo fue preguntarle a un grupo de personas cuántas veces a la semana vio cierto noticiero de televisión. Las personas respondieron con números enteros porque veían el noticiero de televisión una, dos o tres veces. No se puede aquí dar una respuesta que tenga decimales, así es como sabemos que la variable es discreta. Ya que tenemos todas las respuestas de las personas, deberíamos saber cuántas hay en total. En total hay 20 respuestas, es decir, 20 personas nos respondieron. Muy bien, lo que sigue es crear una tabla que tenga estos títulos que vemos aquí y cada uno de estos títulos lo vamos a ir viendo paso a paso. La primera columna son las clases. Las clases es la cantidad de categorías que se van a formar. Entonces nosotros vemos que hay personas que vieron el programa 0, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces. Es decir que en total hay 6 categorías. Las categorías van a corresponder a la cantidad de veces que alguien vio el programa. Y vamos a tener, como dijimos, la persona que no vio el programa hasta las personas que lo vieron 5 veces. Lo que sigue es FI. FI es la frecuencia absoluta, es decir, los conteos, el conteo de personas en cada una de las categorías. Vamos a empezar contando las personas que vieron el programa 0 veces. Tenemos 1, 2 y 3 en total. Colocamos aquí que hay 3 personas que vieron el programa ninguna vez. Luego seguimos con los que vieron el programa una vez. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 personas vieron el programa una vez. Seguimos con los que vieron el programa 2 veces. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 personas vieron el programa 2 veces. Luego los que vieron el programa 3 veces, tenemos 1, 2 y 3. Colocamos el conteo. Luego vamos con los que vieron el programa 4 veces, tenemos 1 y 2. Y finalmente los que vieron el programa 5 veces, que serían 1, 2, 3 personas. Si el conteo se hizo correctamente, sabemos que hay 20 personas que vieron o no el noticiero, y entonces esta suma debería dar 20. Podemos usar el botón de autosuma y aquí tenemos que efectivamente el total de personas entrevistadas fue 20. Lo que sigue ahora es calcular el porcentaje. ¿Qué porcentaje representa cada uno de estos grupos del total? Para calcular un porcentaje ponemos el signo de igual, damos clic en el botón, en la celda que nos interesa, en este caso el primer conteo que sería el 3, y dividimos entre el total de personas que vio el programa, que son 20. Y vamos a colocar signo de dólar antes y después de la C para fijar esta celda y poder arrastrar la fórmula. Una vez que la celda está fija, arrastramos la fórmula y vamos a revisar dando doble clic sobre alguna de las casillas que efectivamente estemos dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. ¿Esto qué significa? Significa que de estas 20 personas hay un 10% que vieron el programa 4 veces, que son los que están en esta quinta categoría. Es decir, que estas 2 personas representan el 10% del total. Lo que sigue ahora es calcular la frecuencia absoluta acumulada. Normalmente se representa con una flecha hacia abajo o también se la llama frecuencia absoluta menos D. Para hacer esto empezamos con la primera frecuencia absoluta, el primer FI. Ese se va a mantener igual. Luego vamos a tomar el siguiente FI y lo vamos a sumar con el conteo anterior, pero vamos a usar el que tenemos aquí y no el que está aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es arrastrar la fórmula. La segunda fórmula que tenemos la arrastramos hasta el final. Básicamente lo que esta fórmula está haciendo es que este 3 se queda igual, este 4 más este 3 suman este 7, este 5, este 4 y este 3 suman este 12, nada más que aquí lo vemos como 5 más 7 y este 7 sabemos que es la suma de estos dos valores. Y así vamos hasta llegar al último donde tenemos 3 más 2 más 3 más 5 más 4 más 3, o lo que es lo mismo 3 más 17. Y tenemos que llegar al 20. Estos dos valores siempre deben ser iguales. Ahora hacemos lo mismo, pero vamos a empezar por el último FI y vamos a ir subiendo.
Entonces, este 3 se mantiene. Luego sería 2 más el 3 de abajo. Y esta fórmula la podemos arrastrar de abajo hacia arriba. Y debemos llegar al mismo valor 20, que es el total de las personas. ¿Para qué nos sirven estas dos columnas? Nos sirven para interpretar. Por ejemplo, veamos este 12. Hay 12 personas que están en esta categoría de aquí. 12 personas que están en la tercera categoría y que llegan hasta el 2. Estas 12 personas son la suma de 5, 4 y 3. Es decir, que hay 12 personas que vieron el programa 2 o menos veces, porque estamos agrupando toda esta categoría. Por eso a esta columna se le llama FI menos D. 12 personas vieron el programa 2 o menos de 2 veces. Si pasamos a otra de las categorías que tenemos, por ejemplo este 15, habrían 15 personas que están en esta categoría de aquí. 15 personas es la suma de 3 más 5 más 4 más 3. Este dato de aquí nos da este 15. Y son personas que están llegando a ver el programa hasta 3 veces. Es decir, 15 personas vieron el programa 3 o menos de 3 veces. Veamos la siguiente columna. La siguiente columna es el FI más D. También se le llama FI desacumulado. Funciona parecido al menos D, solamente que la interpretación es distinta. Por ejemplo, veamos este valor 8. Sabemos que sumamos de abajo hacia arriba, así que este 8 es la suma de 3, 2 y 3. Es decir, que en este 8 están todas las personas que están en estas categorías. Son personas que vieron el programa 3 o más de 3 veces. Por eso se llama también FI más D. Entonces, lo que nos hace estas agrupaciones es que nos permite interpretar más rápidamente la tabla. Igual si vemos este valor de aquí, el 17. 17 es la suma de todo esto que está aquí, porque sabemos que para llegar a 17 sumamos 3 más 2 más 3 más 5 más 4. Son 17 personas que están acumuladas en estas categorías. Son 17 personas que vieron el programa una o más de una vez. Así es como se interpretan estas dos. Para las frecuencias relativas tenemos también frecuencia relativa menos D y frecuencia relativa más D. Y el procedimiento es el mismo, solamente que lo hacemos con los porcentajes. Empezamos con el primero y luego vamos sumando el que sigue más el anterior. Y podemos aquí arrastrar la fórmula hasta el final. Tenemos que llegar al 100%. Luego empezamos en el FR, empezamos por el último para este caso y vamos sumando el siguiente de abajo hacia arriba más el anterior. Y de nuevo podemos arrastrar la fórmula de abajo hacia arriba. Y las interpretaciones básicamente serían las mismas. En estos casos, lo que nosotros diríamos, por ejemplo, para este 60%, es que hay 60% de personas en esta categoría. Sabemos que vamos sumando de arriba hacia abajo, así que este 60% es la suma de arriba hacia abajo de todas estas tres categorías. Y son las personas que están en estas clases de aquí. Entonces hay 60 personas que vieron el programa 2 o menos de 2 veces. Si la flecha va de arriba hacia abajo se llama menos D. Igual podríamos trabajar con las que tenemos acá, más D. Si yo veo, por ejemplo, este 40%, sé que lo acumulé de abajo hacia arriba según la flecha. De abajo hacia arriba habría acumulado todo esto que está aquí. Son personas que están en estas categorías. La flecha de abajo hacia arriba me indica que la interpretación es más D, es decir, que hay 40% de los entrevistados que vieron el programa 3 o más de 3 veces. Así es como hacemos la interpretación de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa menos D y más D. Veamos ahora qué pasa si lo que tenemos es una variable continua. Recordemos que las variables continuas aceptan decimales. No significa que cuando yo haya hecho la pregunta, que en este caso lo que preguntamos fue cuánto dinero gastaron en diciembre del año pasado a un grupo de personas, no significa que las personas no hayan respondido con decimales. Lo que hace a la variable continua no son las observaciones, sino el hecho de que la variable podría aceptar los decimales. Como se está preguntando y las personas van a responder en dinero, el dinero es una variable continua porque acepta decimales.
Tal vez no los vemos en el día a día, pero si tenemos un fondo de inversión, por ejemplo, o una cuenta de ahorros, ahí vamos a ver cómo ganamos intereses inclusive con decimales. Entonces el dinero es una variable continua. Para hacer el histograma de una variable continua, primero hacemos la tabla de distribución de frecuencias. Y la tabla de distribución de frecuencias empieza con estos 6 pasos que tenemos aquí. Entonces, el primer paso es encontrar el rango. Y para encontrar el rango hay que buscar el valor máximo de la tabla y el valor mínimo. En Excel podemos poner una fórmula que es igual la palabra max para números fórmulas en español, y abrimos un paréntesis y marcamos todos los datos. Luego cerramos el paréntesis, damos enter y encontramos que el valor más grande en la tabla es 160.000 colones. Hacemos lo mismo, pero ahora para buscar el mínimo, la fórmula sería igual min, abrimos paréntesis, volvemos a marcar todos los datos, cerramos paréntesis, damos enter y tenemos que el valor mínimo es 8.000 colones. Así entonces el rango sería la resta del máximo menos el mínimo, como lo tenemos aquí. Sería hacer 160.000 menos 8.000. Vemos entonces que el rango es 152.000 colones. Ya tenemos el primer paso hecho. El segundo paso es encontrar el número de clases. El número de clases es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Esto se llama la regla de Sturges. Recordemos que n es la cantidad de observaciones que tenemos. Si marcamos todas las observaciones en la tabla, podemos ver que en total hay 28 personas que respondieron. Recordemos que cuando marcamos una serie de datos en Excel, los recuentos me dicen en cuántas casillas hay algo escrito. Entonces, hay 28 personas que me dieron respuesta. Haciendo la fórmula, haríamos 1 más 3.322, estas son constantes, siempre son iguales, por logaritmo, que en Excel es LOG, del número de datos que habían, que sería 28. Cerramos paréntesis, damos enter y obtenemos este valor que está aquí. Este es el número de clases, pero las clases son las categorías que vamos a hacer y no podemos hacer 5.8 categorías, así que hay que hacer un redondeo. Redondeamos, en este caso hacia arriba, porque 5.8 está cerca de ser 6, y decimos que entonces el número de clases es exactamente 6. Ya tenemos el paso 2 listo. Lo que sigue es calcular el intervalo de clase, también se le conoce como amplitud de clase. El intervalo de clase es hacer el rango, que ya lo teníamos calculado, entre el número de clases ya redondeado, que sería 6. Y así obtenemos que el intervalo de clase es este valor que está aquí. Sin embargo, para el intervalo de clase también hay que redondear. Siempre se redondea hacia arriba. Y se redondea de forma que el intervalo vaya a tener la misma cantidad de decimales que las observaciones. Como aquí ninguna observación tiene decimales, redondeando este valor hacia arriba y quitándole todos los decimales, tendríamos que el intervalo es 25.334. Es el valor entero más grande que le sigue a este valor que tenemos aquí con decimales. Muy bien, ya tenemos el intervalo listo. Sigue el rango propuesto. El rango propuesto se calcula como la amplitud de clase por el número de clases. Amplitud de clase es lo mismo que el intervalo de clase. Entonces, la amplitud sería igual a este valor que está aquí, y luego esto se multiplica por la cantidad de clases, que eran 6, y así obtenemos el rango propuesto. El rango propuesto sería este valor que tenemos aquí. Ok, lo que sigue ahora es calcular la diferencia media que se hace el rango propuesto, que acabamos de calcular, menos el rango que teníamos aquí originalmente, y esa resta se divide entre 2. Entonces, la diferencia propuesta en este caso sería igual a, abrimos un paréntesis para hacer primero la resta, rango propuesto, menos rango, dividido entre 2. Nos da que la diferencia media es exactamente 2. Y ahora siguen los límites de la primera clase y los límites de la segunda clase. Entonces, para hacer los límites de cada una de las clases, tendríamos que sacar un límite inferior para la primera clase, un límite superior para la primera clase, y luego replicar este proceso para las demás clases. Lo que se haría sería lo siguiente.
Vamos a empezar con el límite inferior. Dice que se hace tomando la observación mínima, que ya sabemos que el mínimo de todas las observaciones es 8000, y restándole la diferencia media, que la acabamos de calcular y es 2. Así obtenemos que el límite inferior va a ser este valor que acabamos de calcular, 7998. Luego vamos con el límite superior de la primera clase. Dice que sería tomar el límite inferior, que ya tenemos, y sumarle la amplitud de clase. La amplitud de clase es el intervalo de clase que ya está aquí y vamos a usar el que estaba redondeado correctamente. Muy bien, con esto tenemos los primeros dos límites para la primera clase listos. De aquí en adelante lo que sigue hacer es terminar la tabla. Entonces vamos a ver cómo se construye la tabla de todos los intervalos que tenemos que hacer. Lo primero que necesitamos para la tabla es el número de clases que vamos a tener. Nosotros ya lo calculamos, sabemos que el número de clases son 6, entonces vamos a tener clase de la 1 a la 6. Lo siguiente que va a tener cada una de nuestras clases es un límite inferior y un límite superior. El límite inferior de la primera clase ya lo tenemos, es este valor que estaba aquí. Y el límite superior de la siguiente clase es este valor que estaba aquí. Y ahora, para cada una de las siguientes clases vamos a tomar el límite superior de la clase anterior como si fuera el límite inferior de la clase que sigue. Y para calcular el límite superior, vamos a sumarle al límite inferior la amplitud tal como está aquí. Límite superior, el límite inferior más amplitud. Y la amplitud es esta de acá. Y repetimos el procedimiento. Volvemos a tomar el superior para la siguiente categoría y volvemos a sumarle la amplitud. Yo puedo fijar la amplitud poniendo signo de dólar antes y después de la A y puedo arrastrar esta fórmula para acá y podría arrastrar esta también. Y ya vamos a tener listas entonces todos los límites de las clases. Esto que está aquí, el dinero, está en colones igual que estaba en colones las observaciones. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es buscar el FI. Recordemos que FI son conteos, es decir, la frecuencia absoluta. ¿Cuántas observaciones caen entre estos dos límites? Entonces lo que hay que hacer es ir contando. Vamos a empezar para la primera clase. Tenemos que buscar todos los valores que están entre 7.998 y 33.332. Entonces si vamos viendo, este primer valor de aquí cae en esa categoría. Luego este valor también, este valor también, y así vamos revisando este también, hasta revisar todas las filas. En total hay 4 observaciones que entran en esta categoría. Luego tenemos que hacer lo mismo con todas las demás, pero aquí hay que tener un detalle. El primer límite, el límite inferior, se considera un límite cerrado, y el segundo límite se considera un límite abierto. ¿Qué significa eso? Digamos que encontráramos una observación que fuera exactamente 84.000 colones. Hay 2 categorías en donde esa observación parece que puede entrar, pero como el primer límite es cerrado y el segundo es abierto, realmente si yo encontrara aquí en la tabla el valor de 84.000 colones, solo puede entrar en la primera, en la categoría que tenga el 84.000 de primero. ¿Por qué? Porque el cerrado y el abierto implica que yo leo estos límites así. Aquí están todos los valores en esta clase, todos los valores que estén entre exactamente 84.000, eso implica que sea cerrado, exactamente 84.000, y cualquier cosa menor a, eso es el abierto, cualquier cosa menor a 109.334. Entonces, si yo encuentro el valor 84.000, tiene que entrar en esta categoría donde están los valores que son exactos 84.000 y menos de este valor. No lo puedo traer a esta categoría porque aquí está todo lo que sea exactamente este valor o menos de 84.000. Y como 84.000, si lo encuentro aquí, no es menor a 84.000, sino que es exactamente igual a 84.000, entraría en la segunda categoría. Eso hay que tenerlo presente a la hora de hacer los conteos. Muy bien, ahora vamos a ir contando en nuestra tabla cada uno de los valores para ver en qué categorías entran. Muy bien, haciendo los conteos, revisando cada una de estos valores y viendo en cuál categoría entra, obtenemos esto que está aquí. Había 9 datos en la tabla,
que están entre estos dos valores. Habían 6 datos que estaban en esta tabla en medio de estos dos valores. Si esto está correcto, sabemos que en la tabla hay en total 28 personas, yo la puedo marcar y ver que el recuento es 28. Entonces, cuando haga la suma de todos mis conteos con el botón de autosuma, debería obtener el mismo 28. Y hasta ahí ya tenemos listos los FIs. A partir de aquí, el procedimiento es muy similar al que hacíamos con las variables discretas. Vamos a calcular los porcentajes, que es cada uno de los valores que me interesa entre el total. Si fijo el total, puedo arrastrar la fórmula. Puedo convertirlo en porcentaje con el botón de porcentaje. Si lo sumo todo, debería darme el 100%. Y luego vamos acumulando de arriba hacia abajo. Entonces, esta va a ser el menos D, que sería la que tiene la flechita de arriba hacia abajo. Empezamos con el primer FI y luego vamos a sumarle a cada FI el anterior y lo podemos arrastrar y deberíamos llegar hasta el 28. Y luego tenemos el FI más D, que sería el que empieza desde el último FI, el 3, y va sumando de ahí hacia arriba el anterior con el de la categoría que nos toca y lo podemos arrastrar de abajo hacia arriba. Y vamos a hacer ahora las frecuencias relativas. Voy a correr aquí y las frecuencias relativas igual podemos acumular la menos D, que sería tomar el primer porcentaje igual y luego ir sumando el porcentaje de la segunda categoría con el anterior. Podemos arrastrar la fórmula y tenemos que llegar hasta el 100%. Y tenemos el FR más D, donde vamos a empezar por la última categoría, que sería esta de aquí, y vamos a ir sumando cada una de las categorías que siguen de abajo hacia arriba con la anterior, y la fórmula también la podemos arrastrar y llegamos hasta el 100% de nuevo. Ya que tenemos la tabla completa, podemos hacer interpretaciones. ¿Cómo se interpretaría cada uno de estos conteos? Entonces, veamos por ejemplo este valor de aquí, 20. Este 20 es un FI menos D. Significa que se acumuló de arriba hacia abajo todo lo que había antes de él en los FIs. De arriba hacia abajo sería haber acumulado todo esto. Si este 20 es las personas que estaban en estas clases, son las personas que están también en estas clases de aquí. Son 20 personas que en diciembre del año pasado gastaron y como son todas estas categorías, gastaron entre 7.998 colones y menos de el valor más grande que encuentre, menos de 109.334 colones. Entonces también yo podría decir que son 20 personas que gastaron menos de este valor. Y se entiende que si digo que gastaron menos de eso, gastaron esto o todo lo que yo encuentre en la tabla que sea menor a este valor. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si lo que tuviera es una categoría de FI más D? Por ejemplo, este 24 que está aquí. Este 24 sabemos que se acumuló de abajo hacia arriba y es la suma de todos los FIs de abajo hacia arriba hasta llegar a la misma categoría. Es decir, que son todas las personas que están dentro de estos límites. Como es un FI más D, yo lo puedo interpretar diciendo que hay 24 personas que gastaron más de, y el valor más pequeño que es este, entonces gastaron más de 33.332 colones, y tiene sentido si reviso las otras categorías, todas estas personas gastaron más de esto. Lo mismo lo podemos hacer para los FR menos D y más D. Vamos a verlo con los porcentajes. Tomemos este 89% que está aquí. Este 89% es un FR menos D, acumuló de arriba hacia abajo todo lo que había en él, que serían todos estos de aquí. Es decir, todas las personas que están en estas categorías. Podemos interpretar este FR menos D diciendo que hay 89% de nuestro grupo o 89% de nuestras observaciones que son personas que gastaron menos de 134.668 colones. Si vemos todos los otros valores son menores a este, entonces esa es la interpretación correcta. El 89% de las observaciones son menores a este valor. Y podemos hacer lo mismo con los FRs acumulados más D.
Veamos, por ejemplo, este 29%. 29% más de significa que se acumuló de abajo hacia arriba. Este 29% es la suma de estos dos valores. Y estos dos valores son las personas en estas dos categorías. Entonces yo puedo decir que el 29% de mis observaciones gastaron más de 109.334 colones, porque todas las que están aquí, o sea, todas estas personas gastaron más de este valor. Así es como se hace la interpretación de la distribución de frecuencias cuando la distribución de frecuencias es una tabla. Veamos ahora cómo podemos hacer con esta tabla un histograma. Un histograma es un gráfico que lo que hace es que nos permite ver la tabla de manera más visual. Entonces, para hacer los histogramas, lo primero que vamos a hacer es un gráfico de barras con los conteos. Vamos a seleccionar los conteos, vamos a ir a insertar y vamos a insertar el gráfico de barras. Hasta ahora lo único que tenemos son frecuencias, no hay nada más en el gráfico. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el eje que está en la base. Vamos a marcarlo y vamos a escoger la opción que dice seleccionar datos. Y donde dice 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que está aquí, vamos a darle editar y vamos a elegir los límites superiores. Y le vamos a dar a aceptar. Muy bien, hasta aquí todavía no es un histograma. Los histogramas tienen que tener las barras más anchas para identificar el hecho de que las categorías son continuas, es decir, que no hay grandes espacios entre un número y otro porque los datos son continuos. Para hacer eso vamos a marcar las barras, vamos a dar botón derecho sobre ellas y vamos a dar formato a la serie de datos. Donde dice intervalo, podemos ir bajando aquí lentamente o aquí viene una pequeña barrita, la podemos mover hasta lo más a la izquierda que sea posible. Y ahora sí todas las barras están pegadas unas con otras. Muy bien, ahora que lo llevamos el ancho a 0, ya tenemos todas las categorías juntas, una a la par de la otra. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el eje inferior y en la pestaña de inicio alinear esto hacia la derecha. Este es un histograma bastante rudimentario, lo hicimos con Excel, pero nos permite tener una idea de cómo se comportan las categorías. Entonces, si vemos, tenemos más o menos lo mismo que teníamos en la tabla. Yo puedo ver que hay 4 personas, son estas 4 aquí, que gastaron menos de 33.332 colones. También puedo ver que hay una persona que gastó entre 84.000 y 109.000, que sería esta persona que está aquí. Inclusive puedo sumar varios grupos, por ejemplo, una persona aquí y estas de acá, que serían 5 personas más, son 6 personas que están entre 84 y 134.000. Básicamente el histograma puedo interpretar lo mismo que interpretaba de la tabla. Hasta aquí estamos con las distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas continuas y discretas. Si tienen más consultas, pueden contactar a su profesor.